Característica es una característica confrontadora. El maestro es confrontadora, ¿ok? El maestro es confrontador, ¿ok? Siempre tengan eso en cuenta, ¿ok? Otra característica del grupo de Javier, ¿alguna otra característica consiguieron? Prende la cámara, porfa. Ajá, ok. Exacto. Otra característica. Fíjense cómo hay otra característica allí. No da lo que sobra, sino todo lo que tiene. Se entrega. Se entrega al trabajo. Diego, vamos a ver el grupo donde estaba Diego. ¿Alguna característica? El mismo Diego puede decirnos o alguien del grupo. Javier, ahorita te doy la oportunidad a ti otra vez. Perfecto, muy bien. Exacto, está muy bien. Enseña lo que aprendió. Hay un texto bíblico que dice que da de gracia lo que de gracia has recibido, ¿verdad? ¿Alguna otra característica? Muy bien, gracias, Anita. ¿Quién otro del mismo grupo de Diego? ¿Al mismo Diego o alguien más del grupo? Exacto. Y esa parábola nos enseña que como maestros debemos salir a sembrar. ¿Ok? Mire, el problema suyo no es el terreno donde caiga la semilla. El problema suyo es salir a sembrar. Salir a sembrar, ¿ok? Entonces, es nuestro deber salir a sembrar. Vamos a ver con el grupo de Julián. Julián, ¿qué consiguieron por allí, Julián? Enseñar con el ejemplo. Fíjese ese aprendizaje, ¿verdad? No le dice a otro, lávale los pies. No, él lo hace. Lo hace. ¿Ok? Es muy, muy bonita esa enseñanza. ¿Alguna otra característica? ¿Alguien más del grupo? Exacto. Perfecto. Entonces sería allí, Pauli, muchas gracias, este, eh, eh, una actitud de humildad y de intimidad con Dios. ¿Ok? De intimidad con Dios. Un maestro definitivamente
tiene que tener una actitud de humildad y de intimidad con Dios. Vamos a escuchar a Luis. Luis, ¿qué conseguimos por allí, Luis? El grupo. Carmita, nos ayuda Carmita, que Carmita va a ayudar a Luis. Ajá. Adelante, adelante. Jaimito, que le dé usted la primera y después Buitrón, ¿sí? Dale, Jaimito. Perfecto. Perfecto, muy buenas las características que nos acaba de decir Jaime. Patricio, ¿nos iba a decir algo más? ¿Ibas a aportar algo más o? Dino. Ah, ok, bueno, no importa. Ok, Paul, dime, Paul. Ajá, adelante. Perfecto, exacto. Exacto, está muy buena su intervención, está muy buena su intervención y definitivamente Jesús fue muy polémico y confrontador, ¿ok? Y recuerde que la confrontación era muy espiritual, ¿ok? A veces confundimos confrontar con agarrarme a pelear con un católico, con un adventista, con un testigo de Jehová que no debemos hacer porque nunca lo vamos a traer. No, pelear, no, la palabra no está para disensiones, la dice la misma palabra. Es para confrontar una verdad con otra verdad que desde el punto de vista de ellos lo creen que son verdades y yo debo respetar, pero yo debo confrontar y para eso voy a tomar el texto bíblico. Ok, voy a compartir la pantalla y muchas gracias a todos por su buena intervención. Voy a compartir la pantalla con, ya un momento, para hacer algo aquí primero. Está muy buena la intervención de todos, de verdad que sí, vale. Nosotros si leemos el Evangelio según las cuatro versiones que hay, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recuerden que el Evangelio es uno solo, no hay cuatro evangelios, hay un solo evangelio y se cuenta en cuatro formas, ¿ok? El evangelio siempre nos va a llevar a tomar conocimiento de cómo era, de cómo era y de cómo desarrollaba Jesús el ministerio, que es la idea de esta enseñanza, ¿ok? Es la idea de esta enseñanza, entender de cómo Jesús
confrontaba, cómo Jesús enseñaba. Pero ¿cómo aprendo yo cómo es Jesús si no me doy el tiempo para estudiar a Jesús? A veces no nos damos ese tiempo. Entonces, eso me trae como consecuencia de tener entonces vacíos. ¿Ok? Si yo voy a presentar a Jesús, lo primero que debo hacer es conocer al personaje. Si yo le fuera a presentar ahorita una película, yo le dijera, mira, tú sabes que hay una buena película que es así, asado, y nos sirve para esto, y la película enseña tales cosas. Entonces, quisiera saber si está saliendo en pantalla la presentación de PowerPoint. Sí, voy a, voy a hacer algo acá. A ver si es más rápido. Dice que no se puede iniciar compartir. ¿Por qué? A ver, aquí estamos ok, ya creo que me di cuenta dónde está la cosa. Ahora sí. Ok, seamos maestros al estilo de Jesús. ¿Sí? Eh, en Mateo 28 aparece una orden. La orden, quisiera yo corregir aquí algunas cosas y dejarle claro la siguiente, ¿verdad? La orden no es ir, sino hacer discípulo. Esa es la orden. Porque ir, tú puedes ir, pero si tú puedes ir, llegar a un lugar, predicar un mensaje, pero no se trata nada más de llegar hasta predicar el mensaje, sino hacer el discípulo. Hacer el discípulo. El discípulo es la persona a la que tú le vas a enseñar. Le vas a enseñar los principios bíblicos, el manejo de la Biblia, la importancia de quién es Jesús, cómo trabaja Jesús, cómo se comporta Jesús, por qué Jesús llega a nuestras vidas. Es hacer un discípulo que conozca y que él luego sea reproductor. La idea es que él también sea reproductor. Ahora, ¿cómo hago discípulos? Está en el 20. A veces damos mucho hincapié a Mateo 28:19, ir a ser discípulos, pero se nos olvida el 20. Y el 20 dice claramente en su primera palabra es clave. Dice enseñándoles. Enseñándoles. Nadie se va a volver discípulo si no hay quien le enseña. Jesús siendo Dios, deja el trono, deja el espacio, el lugar donde estaba en el reino, lo deja para venir y volverse un maestro y enseñar. Es el primer ejemplo. Ahora, yo no sé qué comodidades tienes tú hoy o qué incomodidades puedas tener. Yo no sé qué tantas cosas puedas estar haciendo en tu vida, pero el Señor dice, oye, yo dejé el trono, ¿por qué no dejas tú un poco lo que haces y te metes también un poquito en la enseñanza? Necesitamos maestros en la iglesia, hermano. ¿Okay? A veces pensamos que esta función del maestro es una función solamente de algunos y no, es una función de todo. Usted como líder de casa de vida debe convertirse en maestro, pero recuerde, el maestro primero se prepara. Ahora, en los grupos que hicimos conseguimos lo siguiente.
Jesús es claro y exigente con sus alumnos. Jesús corrige con fraternidad al que se equivoca. Oído, corrige con amor al que se equivoca. Valora las cosas pequeñas y sencillas y de ellas sacaba una gran enseñanza. Aquella pequeña planta, aquel dracma, aquel pececito, aquellos poquitos panes, aquellos poquitos peces, y de allí sacaba una gran enseñanza, ¿sí? Jesús tenía gran fortaleza en los momentos en que lo condenaban. ¿Eres condenado en algún momento? Dios nos enseña, y ahí están los textos bíblicos. Yo les puedo pasar esta enseñanza para que ustedes busquen todos estos textos y lean bien. Jesús nos enseña que una vez que te condenan, tú debes tener fortaleza. De hecho, hay una de las bienaventuranzas que dice: bienaventurado todo aquel que es perseguido y es calumniado por causa de mí. ¿Ok? Diciendo mentiras. La gente malinterpretaban sus palabras burlándose de él. ¿Cuántas burlas no hemos recibido? ¿Ok? Jesús le trabaja a sus temores y no los evadía. Hay personas que el Señor en su momento dijo: Señor, pasa de mí esta copa. O sea, él podía haber tenido temor desde el punto de vista humano, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero Jesús no evadía esos temores, se los colocaba en manos al Padre. ¿Tienes algún temor? Colócalo en manos de Dios. Todo maestro tiene temor. No piense que porque uno tiene 18, 20 años enseñando, haciendo cosas, uno no tiene temor. Anoche mismo tenía yo temor de esta enseñanza. Hoy en la mañana, hace un rato cuando iba a empezar, que el pastor dijo: ya terminé, ya me entró mi miedito también. Jesús, pero yo lo coloco en manos del Señor. Y el miedo no me va a paralizar. El temor es humano, el miedo es satánico. Jesús estaba siempre visible al público. Jesús no se iba a esconder, ni mandaba mensaje. No, para nada. Él siempre estaba visible. Él estaba donde todo el mundo lo viera. Usted ve que Jesús enseña en la sinagoga, Jesús enseña en el templo, Jesús enseña en el Monte de los Olivos. Jesús está siempre en público, que todo el mundo lo vea. No tiene por qué esconderse. Estas son enseñanzas para maestros. Tenía gran habilidad para solucionar problemas y conflictos. Se le presentó a la mujer y la iban a apedrear. ¿Qué dices tú, maestro? Tenía una gran habilidad. Tire la primera piedra al que esté libre de pecado. ¿Ok? Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto. ¿Ok? Veía las cosas a largo plazo. Jesús no era un líder que pensaba en la inmediatez, sino que decía: con el tiempo nosotros vamos a procrear. ¿Qué vamos a procrear? Más líderes. Vamos a multiplicarnos con más líderes. En el tercer grupo podían haber conseguido, siempre entregaba lo mejor de sí. Tenía sentido de pertenencia a lo que hacía. Jesús estaba hablando en estos pueblos judíos, y en el pueblo judío, y hablaba sobre los temas judíos. Y también hablaba sobre los temas griegos, y también hablaba sobre los temas romanos. Habían 3 civilizaciones para el momento en que estaba Jesús en el mundo, en la tierra la primera vez. Habían 3 grandes civilizaciones: los romanos, los griegos y los judíos. Y Jesús les habló a los 3. Les invito a leer Mateo. Mateo es un libro que se le escribe a los judíos. Lucas es un libro que se le escribe a los griegos. Y Marcos es un libro que se le escribe a los romanos. Las tres versiones de la palabra de Jesús como tal, de las buenas nuevas del evangelio, esas 3 versiones tienen un público de direccionamiento. Juan es un libro que se le escribe al resto de la humanidad porque presenta a Jesús como amor.
Jesús no creaba división, no creaba conflicto, le daba a cada uno lo que le correspondía. Eso se llama justicia. Jesús no actuaba solo, Jesús pedía ayuda a cuando lo necesitaban. En el cuarto grupo conseguimos varios textos. Jesús era humilde y lo buscaba, lo que buscaba era servirle a los demás. Servicio. Ser maestro, ser líder de una casa de vida es ser maestro. Y ser líder de una casa de vida, ser pastor, ser ministro en cualquiera de las áreas es un trabajo de servicio. Jesús es un maestro valiente, decidido a la hora de actuar. Valiente. Usted sabe lo que era entrar al templo y empezar a voltearle las canastas a todo el mundo, sabiendo que allá lo que había era dinero y la gente ama el dinero. Jesús sacaba tiempo para dedicarse a sí mismo y descansar. Esto es clave. Esto es clave. Hay líderes que no son efectivos porque no descansan. Porque ciertamente usted debe entregar toda su vida al Señor. Pero dentro de su vida está el descanso. Y el descansar también es parte de lo que Dios nos enseña en su séptimo día en la creación. Entonces, a veces nos volvemos unos líderes de casas de vida o líderes de ministerios en cualquier área y no nos olvidamos que debemos retirarnos un momento y tomar un descanso. ¿Usted cree que Jesús no echaba su dormidita hasta en la barca? Lo tuvieron que despertar. Señor, Señor, despiértate. Y le dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y calmó las tempestades y todo. Es un maestro experto en el humanismo. En humanismo, y por eso buscaba siempre el bienestar de las personas. Jesús es humano. ¿Okay? Jesús en ese momento estuvo con nosotros y practicaba lo humano. Dar de comer era parte de lo humano. Descansar es parte de lo humano. Y siempre va a buscar el bienestar de nosotros. Entonces, fíjense que todas las características que hemos conseguido en estas 4 diapositivas, que son muchas más, aquí hay un resumen, pero que a veces no nos damos cuenta de ella porque, yo no sé qué pasa y yo les quiero hacer una reflexión hoy a todos mis hermanos. A todos ustedes, mis hermanos, les quiero hacer una reflexión hoy. Nosotros no podemos seguir siendo personas temerosas de leer la palabra. Personas flojas para leer la palabra. Personas que no leemos la palabra, sino que leemos solamente el versículo. Que lamentablemente, y fíjese lo que yo voy a decir de algo que es tecnológico. Lamentablemente ahorita la gente en nuestras iglesias, y en nuestra iglesia lo practican, proyectan en la pantalla, en la parte de atrás del púlpito, cuando el predicador va a dar la palabra, proyectan el versículo. Y la gente hasta ahora ni siquiera habla la Biblia en la iglesia, porque está el versículo en la pantalla. Entonces la gente, no sé qué pasa, hermano, pero debemos romper el patrón negativo, satánico, de no abrir la Biblia, de no abrirla, de querer o de pensar de que yo con el versículo que leyeron en la iglesia es suficiente. No, hermano, el versículo que leyeron en la iglesia es suficiente para el momento, pero no es suficiente para usted. No es suficiente. Y yo quiero ya hacerle una reflexión al respecto. Por favor, leamos la palabra. Leámosla. Yo creo que si leemos la palabra vamos a ser muy, pero muy efectivos y vamos a conocer a Cristo y vamos a conocer a Dios. El que quiera conocer a Dios, lea la Biblia. Seguimos acá. Ahora, quiero resaltar 3 palabras muy importantes que aparecen en el Nuevo Testamento, en el griego. Didáscalo y didaskein, maestro. Didáscalo es un maestro. Es la palabra griega de maestro. Y didaskein es la práctica del maestro. Jesús es llamado rabí, y que significa maestro. Y en varias oportunidades, aquí hay 2 textos nada más. Ser un rabí significaba una gran responsabilidad. ¿Y sabes qué? Todos los líderes de casa de vida, todos nosotros estamos llamados a ser rabí también.
No, pero para hacer rabí hay que saber mucho de esto y hay que saber mucho de aquello. Bueno, les digo, para ser un maestro hay que ser instruido. Hay que ser instruido. Mire, para yo graduarme de profesor de física, yo tuve que pasar 4 cálculos, 2 mecánicas, 2 electromagnetismo, un eje crítico y varias planificaciones y evaluaciones. O sea, materias de planificación y materias de evaluación. También vi prácticas profesionales. O sea, me formaron, me formaron. ¿Ok? Me formaron en la universidad para ser maestro de física. Ahora, lo menos que podemos hacer nosotros es también formarnos para ser maestros de la palabra de Dios. Alguien, por favor, que haya levantado la mano, por favor, puede preguntar. No, bueno, yo empecé a las 10:45. Ajá, ok. Seguimos. Eh, también Jesús, ya, pero me quitaron 15 minutos la anterior exposición. Jesús es un maestro acreditado, lo podemos conseguir en Marco 1:22. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús enseña la verdad sin miedo, ¿ok? Sin ningún miedo. Marcos 12:14. Jesús, la raíz de su enseñanza es trascendental. Él hablaba de la tierra, pero también hablaba del reino, ¿ok? Y de lo que había de venir. Otra forma de enseñanza de Jesús es que es un maestro sabio, un maestro muy sabio, que usa las parábolas, la narración, las imágenes, ¿ok? Hoy tenemos que ser muy sabios para enseñar. Jesús es un maestro sabio, ¿ya? Jesús es un maestro paciente. Se adapta a nuestro lento caminar y a nuestro gradual aprendizaje. No podemos atropellar a la gente con el aprendizaje. Debemos ser pacientes y graduales. ¿Ok? Jesús es un maestro polémico, lo decía Paul, y es cierto, muy polémico. Él confrontaba el momento histórico con lo que ha de pasar y de venir. Jesús, Jesús es un maestro profético y lo profético no tiene nada que ver con adivinaciones de futuro. ¿Ok? Eso es brujería. La profecía tiene que ver con golpear el momento histórico en que vivimos. ¿Ok? Jesús, la profecía es interpretar el momento histórico que vivimos y golpear el modelo inmoral en que estamos viviendo. Jesús tenía sentido de pertinencia por su labor. ¿Ok? Él no hacía las cosas porque, ¿qué más voy a hacer? Pues me pusieron aquí. No, él tenía sentido de pertinencia y hacía las cosas con convicción. ¿Ok? Jesús, su estilo es el del maestro bondadoso, comprensivo, con las dificultades de sus discipulados. ¿Ok? Él entendía que la gente tenía debilidades y tenía trabas. ¿Ok? Y lo iba comprendiendo. Y aquí, en 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, es una carta que escribe Pablo a Timoteo, te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Para enseñar hay que cumplir dos características muy importantes, hermano. Dos características muy importantes. Para enseñar hay que ser fieles con los principios bíblicos y fieles con el aprendizaje, fieles con la enseñanza e idóneos. Idóneo, la idoneidad viene dada por la preparación, ¿ok? Para yo ser idóneo, el mejor en un área, yo tengo que estar muy bien preparado en esa área, ¿ok? Ya en los 15 minutos que me quedan, yo quiero ya cerrar esta presentación eh, eh, haciendo voy a compartir, déjenme cerrar acá, voy a compartir una cuestión que hice
donde quiero orar por ustedes, ¿sí? Orar por ustedes y que sean ministrados por esta palabra que acabo de compartir, ¿ok? Que seamos, pues, seamos ministrados, no sean, seamos, ¿sí? Seamos ministrados con esta palabra. Yo le voy a pedir disponga su corazón, de verdad, que disponga mucho de su corazón para este momento tan especial y que podamos, aquí ya va para ocultar, compartir sonido, ya. Podamos ser ministrados, hermanos. Ore por cada una de las personas que van a aparecer acá y espero y aspiro que Dios ministre su vida en esta enseñanza, que lo principal es aprendamos a que la palabra de Dios debe ser estudiada y no debemos ser improvisadores. ¿Sí están escuchando? Allí aparece una imagen de un Jesús. Seguramente algún dibujante lo hizo, ¿verdad? Sin embargo, no hagamos caso mucho a que si es o no es. Esa no es la idea. Lo que quiero es que vean la esencia de este mensaje que quiero transmitirle hoy. A veces tenemos miedo de ir a presentar el mensaje porque, oye, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Pero este mensaje les va a dejar claro que no es usted el que debe hacer. Usted debe ser un vaso que se deja usar para darle agua a los demás. Vaya orando, ore al Señor. Estamos escondidos en Cristo.